Muy bien. Hermano, hermana, el mensaje de hoy es para el creyente, sea varón, sea mujer. Ya no estamos diciendo para los, es para el creyente. Es decir, hermano, hermana, el mensaje es para la persona de forma individual. Es para la persona de forma individual. Amén. Tenemos que entender y comprender, hermanos, que cuando usted estudia la palabra de Dios, hay momentos que ya no se habla en forma plural, se habla de forma singular. Es decir, la palabra de Dios le habla a usted personalmente, solamente a usted, sea varón, sea mujer. Entonces, tenemos que entender y comprender lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Génesis capítulo 13, del versículo 14 al 17. Usted tiene que entender, hermano, hermana, que nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17. ¿Qué nos dice el Señor? Y el Señor dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el Aquilón, es decir, el norte, y al mediodía, es decir, al sur, y al oriente, es decir, al este, y al occidente, es decir, al oeste. Porque toda la tierra que tú ves, daré a ti y a tu simiente para siempre. Y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra, por su largura y por su anchura, porque a ti la tengo que dar. Amén. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Abraham, Dios le hizo varias promesas. Muchas promesas le hizo Dios. Por eso Dios Todopoderoso, hermano, creó el oro y la plata. Y eso lo tenemos escrito en Ageo capítulo 2, versículo 8. Él creó el oro y la plata. Lo puso en la tierra para que el hombre realizara diferentes actividades. Hacer adornos, enchapar objetos, comercializar, vender o comprar. Dios Todopoderoso lo hizo para que el hombre lo disfrute, tanto por su belleza como por su valor. Dios Todopoderoso lo hizo en abundancia. Y Dios Todopoderoso da oro y plata a todos aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y obedecen lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Amén. Por eso, hermana, tiene que usted entender. Dios Todopoderoso da lo que Él ha creado en todos los cielos y la tierra. Todo lo que Él ha creado lo da a aquella persona que cree en Jesús, que confía en Jesús
y que obedece lo que Jesús hizo en la cruz, para mí y para usted. Es eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. También lo creó el oro y la plata. Y lo da al hijo, a la hija de Dios. Él lo entrega. Por eso Dios Todopoderoso da al creyente, en forma individual estamos hablando. Dios Todopoderoso da al creyente el oro y la plata y lo multiplica en todo. Dios Todopoderoso enseñó desde Set que todo aquel que alaba a Jesús es bendecido, teniendo sustento y con qué cubrirse. Eso lo puede leer usted en 1 Timoteo, capítulo 8, versículo 9. El cubrirse, ¿qué significa? Son bienes. Y el sustento es oro y plata, lo que hoy usted lo llama dinero. Dios Todopoderoso muestra que la simiente de Set hasta hoy, siglo XXI, son bendecidos. Es decir, la adoración a Jesús es lo único. Amén. Mire, hermano, si usted quiere ser la simiente de Set, Set sigue todavía. Llegamos a Abraham y sigue todavía. Llegamos a Jesús y sigue todavía. Estamos nosotros en este siglo XXI. Dios Todopoderoso nos entrega el oro y la plata que es de Él. ¿Y por qué? Porque adoramos a Jesús. La adoración a Jesús es lo importante. No hay duda ni incredulidad. Solamente existe el arrepentimiento constante hacia Jesús. Saben perfectamente que Jesús es el único que los salva. Y lo lleva al reino de Jesús. Lo demostró con Enoc. Cuando Jesús se lo llevó a su reino, vivo, sin conocer la muerte. Por ello, todos los del linaje de Set adoran a Jesús vivamente. Y ellos prosperan íntegramente. Por eso, hermana, el estar con Jesús es tener la salvación. Estar con Jesús es tener la protección. Estar con Jesús es ser próspero íntegramente. Dios Todopoderoso nos los está diciendo. Dios Todopoderoso nos los muestra en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Revelaciones. Él nos los ha mostrado y Él nos los enseña. Él ha creado los cielos y la tierra. También creó el oro y la plata. Y Él le entrega a quien lo adora todo aquella persona que cree en Jesús, que confía en Jesús y que obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Esa persona va a recibir el oro y la plata del Dios Todopoderoso. El creyente, estamos hablando de forma singular. El mensaje es para la persona singular, de forma individual. El mensaje no es para el grupo, es para la persona, de forma individual. El creyente que no es próspero, vamos a entender bien. El creyente no es próspero
por el exceso o abundante trabajo que realiza aquí en la tierra. Entienda bien eso. No es porque trabaja duro. No es porque agarra, tiene que trabajar para prosperar. No es así. No es así. Por eso el creyente no es próspero por el exceso o abundante trabajo que realiza aquí en la tierra. O por levantarse a las 3 de la madrugada y trabajar hasta las 9 de la noche. O hacer trabajar a toda su familia sin excepción. O trabajar hasta que se muera. Miren, hermanos, hay personas que tienen 100 años y siguen trabajando. ¿Por qué? Porque les dijeron que es bueno seguir trabajando. Y si mueres trabajando, mucho mejor. Así eres próspero. No es así. Es porque Jesús lo bendice al creyente constantemente, dándole sustento y con qué cubrirse. Miren, hermano, el trabajo a ti no te prospera. El alabar a Dios Todopoderoso, el alabar a Jesús, el creer en Jesús, el confiar en Jesús, en obedecer lo que hizo Jesús en la cruz, para usted, eso le prospera. Eso le prospera. La prosperidad que Dios da al creyente, sea varón, sea mujer, es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo que le rodea a él. Esa es la prosperidad que Dios da. No es el trabajo. No es el sacrificio. Tengo que trabajar. Tengo que sacrificarme. No, no es así. Oiga, no estamos en contra del trabajo, porque Dios bendice con trabajo al creyente. Pero entiende bien, un creyente jamás será próspero si se dedica plenamente a trabajar, levantándose 3 de la madrugada, trabajando hasta las 9, 10 de la noche. No va a prosperar. No va a prosperar de esa manera. O que haga trabajar a toda su familia y diga, tenemos que trabajar todos juntos tenemos que trabajar. Vamos a prosperar. O decir, yo tengo que seguir trabajando. Oiga, tiene 100 años y tengo que seguir trabajando. No es así. No es así. El creyente es próspero solo y únicamente porque Jesús lo bendice. Porque Jesús lo bendice. El creyente en Jesús sabe perfectamente que depende de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso estamos hablando de forma singular. Es a la persona. El mensaje es para la persona, no para las. Es para el creyente. El creyente, pregúntese usted. ¿Usted depende de Jesús? Usted tiene que preguntarse. Tiene que decir, yo dependo de Jesús. O dependo de mí mismo. O dependo de alguien. O dependo de algo. Póngase a pensar, hermano. Y pregúntese.
¿Usted depende de Jesús? El creyente en Jesús sabe perfectamente que depende de Jesús y que realiza las actividades laborales entre 4 a 8 horas. Mire, hermano, nos está diciendo 4 a 8 horas. Solamente es trabajar entre 4 a 8 horas al día. Y el resto del tiempo es estudiar la palabra de Dios, alabar a Jesús diariamente, dar gracias a Jesús en todo momento y constantemente por las bendiciones que Jesús le da. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso te dice trabajar 4 a 8 horas. Y el resto del tiempo, estudiar la palabra de Dios. Alabar. Ten comunión con Jesús. Eso te está diciendo. Eso te está diciendo. Es decir, el creyente tiene comunicación con Dios entre 4 a 6 horas. Miren, hermano, trabaja entre 4 a 8 horas y tiene comunión con Dios entre 4 a 6 horas. Es decir, 6 horas diarias, ¿no es verdad? Día y noche. Tiene una comunicación en pensamiento, en palabra y obra. El creyente ve con sus ojos cómo Dios Todopoderoso le multiplica todo lo que tiene. No depende de nadie ni de nada. Solamente depende de Jesús. Este creyente o el creyente es próspero íntegramente, porque él o ella halló gracia en ojos de Jesús. Amén. Por eso, hermano, entienda. Hermano, hermana, entienda. Estamos hablando de forma individual. La pregunta está dada. ¿Usted depende de Jesús? Usted tiene que responder. Usted tiene que responder. El creyente sabe perfectamente las promesas de Jesús. Como está escrito en Génesis capítulo 12, versículos 2 a 3. ¿Qué dice? Y te haré multitudes. Mira, hermano. A usted le está diciendo de forma individual. No está diciendo los, las, no. Está diciéndole a usted, sea varón, sea mujer. Te haré multitudes, es decir, tu descendencia o tu simiente serán muchos. Y te bendeciré. Mira, hermano. Dice, te va a multiplicar. Te va a bendecir. Y engrandeceré tu nombre. Mira, hermano. Muchos agáchanos del mundo dicen la fama, el éxito. Y aquí, ¿qué te dice el Dios todo? Engrandeceré. Tu nombre será grande. Tu nombre será conocido. Y serás bendición. Miren, hermanos. Si usted, hijo, hija de Dios, esté donde esté en su casa trae bendición. Es bendición. Usted esté en la calle
o esté en ese vecindario donde usted vive, en ese vecindario, trae bendición. Usted está en el trabajo, en ese lugar donde esté, será bendición. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso le hizo la promesa a usted. A usted de forma individual, varón, varona. ¿Qué más le dice? Y bendeciré a los que te bendijeren. Miren, hermano, todas las personas que lo conocen a usted, le dicen, lo bendicen a usted, hablan correctamente de usted, y Dios los bendice a ellos. Pero ¿qué sucede? Dice, a los que te maldijeren, maldeciré. Miren, hermanos, toda persona que habla mal en contra de usted, Dios lo maldice. Dense cuenta, hermano, cómo es estar con Jesús. Es una gran bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, hermano, un hijo de Dios, a través del Hijo de Dios, bendice a otras familias. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Esa es la prosperidad que Jesús nos enseña a usted y a mí. Por eso, el hijo, la hija de Dios es próspero, es próspera. Eso tiene que entender. El hijo y la hija de Dios es próspero, es próspera. Amén. Por eso dice, el creyente se traslada por toda la tierra y en lugares áridos, mire, está yendo el creyente por lugares áridos, Jesús lo hace producir. En otras palabras, todo desierto con Jesús es un vergel. Amén. También, ¿qué nos dice? En lugares secos, Jesús le da manantiales de agua. Así se trasladaba, estando seguro que Jesús lo protege y lo guía. Esta situación se repite en cada ser humano que cree en Jesús, que confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Miren, hermano, ser un dependiente de Jesús, uno que cree en Jesús, uno que obedece, que confía en Jesús, hermano, es próspero, de forma integral, espíritu, alma y cuerpo. No se olvide, hermano. Dice claramente cuando leemos Génesis 12, 2, 3. El que cree, el que confía en Jesús y el que obedece lo que hizo Jesús en la cruz para esa persona, hará multitudes, es decir, su descendencia serán muchos. Será bendecido, engrandecerá su nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Serán benditos en ti todas las familias de la tierra.
Por eso, hermano, entienda perfectamente a usted que se le está hablando de forma individual. El creyente o la creyente. Recuerden Éxodo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, de la misma manera, hermano, está sucediendo hoy. Jesús no se aparta de usted, porque usted depende de Jesús. Usted depende de Jesús. Como usted depende de Jesús, Jesús no se aparta de usted. Usted camina en el día, Jesús camina con usted. Usted camina en la noche, Jesús camina en usted, con usted. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso nos protege y nos libra del mal. El creyente está seguro que depender únicamente de Jesús es bendecido. Mire, eso uno tiene que ya creer, no puede dudar, no puede dudar. No puede decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No puede decir. Peor aún, decir, yo soy la oveja negra. Alguien de la familia tiene que ser la oveja negra y he sido yo. No puede decir eso. Por eso el creyente está seguro que depender únicamente de Jesús es bendecido. Todo hijo o hija de Dios, en todo lo que estamos aquí, en toda esta tierra, el que cree en Jesús, hermana, el que confía en Jesús, el que acepta, obedece lo que Jesús hizo en la cruz, para él es bendecido. Es próspero, íntegramente. No tiene nada de qué preocuparse. Su vida está en manos de Jesús. Solo, ¿qué tiene que hacer? Debe arrepentirse constantemente. Debe alabarlo a Jesús, darle gracias al Padre, estudiar su palabra y pedir ayuda a Jesús para poder cumplir sus mandamientos y hacer lo que usted tiene que hacer. Eso nos ha enseñado la palabra de Dios. Y está un ejemplo claro. Usted puede leer Primera y Segunda de Samuel. Ahí está el ejemplo claro. La vida normal de él o la creyente. El creyente o la creyente. Y se dará cuenta que la actividad del creyente tiene una vida normal, considerando lo importante. Ante todo, siempre estar con Jesús. Esto es la prosperidad íntegra. Amén. Esa es la prosperidad íntegra que Jesús nos los ha enseñado en la palabra, en su palabra. Leamos lo que Jesús enseñó de aquellos que entienden de otra manera la prosperidad. Miren, hermanos,
Dios Todopoderoso nos ha hablado y nos ha dicho qué es una prosperidad íntegra en el creyente o en la creyente. La prosperidad íntegra es solamente depender de Jesús, alabar a Jesús, creer en Jesús, confiar en Jesús, obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para usted, para mí. Esa es la prosperidad íntegra. Dios Todopoderoso, al saber plenamente que usted está así con Jesús, Dios lo prospera en todo. Por eso es íntegra. Prosperidad íntegra. Si usted quiere tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Miren, hermano. Dios Todopoderoso nos prospera en forma íntegra. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso el hijo, la hija de Dios, el creyente, la creyente. Estamos hablando de forma individual. Es bendecida por Jesús. Las horas de trabajo, hermano, 4 a 8 horas. Ese es el trabajo que se tiene que realizar. Y usted tiene que estar en plena comunión de 4 a 6 horas. Estudiando la palabra, alabándole al Señor, arrepintiéndose, orando, enseñando a otros o aprendiendo de otros. Es lo que le está diciendo a usted. Si usted suma 4 más 4 son 8, o 8 más 6 son 14, es lo máximo en un día. Tanto para la actividad laboral como para la actividad de adorar a Jesús. Jesús nunca dijo, trabajá y seguí trabajando. Así vas a prosperar. Nunca dijo eso. Dijo, trabajá y yo te bendigo. Te dice, alabar, te dice, orar, te dice, estudiar su palabra y yo te bendigo. En otras palabras, hermano, toda la persona, todos los hijos de Dios que alaban a Jesús, Dios los bendice. Amén. Muy bien. Pero Dios Todopoderoso también nos ha enseñado que hay otras personas que han hablado de la prosperidad de diferente manera. Y lo dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿Por de qué aprovecha al hombre si granjeare, es decir, ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, hermanos, Dios Todopoderoso está diciendo, esas personas que hablan de la prosperidad, pero que no es de forma íntegra, es decir, no les interesa el aspecto del espíritu, alma y cuerpo. Él nos está enseñando, miren estas personas, así nos está diciendo, escucha y observa a estas personas que están equivocados en su entendimiento de lo que es prosperidad. Dios Todopoderoso también nos enseñó
le enseñó a usted, mejor dicho, sea varón, sea mujer, que el engañador va a confundir al que no cree. Al que no cree lo confunde. Que la prosperidad es solo el dinero. Jesús advirtió que el engañador miente constantemente. No debe hacer caso. Miente cuando dice: ¿cuánto de dinero tienes? ¿Cuánto vales? Con el dinero puedes descubrir cosas nuevas. Si tienes dinero, eres feliz, te haces reír, te aleja de la miseria. Con el dinero tienes estabilidad. El dinero te da seguridad. El dinero te da felicidad. El dinero trae placer. Con el dinero se cumplen todos tus sueños. El dinero te da confianza. Con el dinero puedes comprar todo. Es la razón de vivir de las personas no creyentes en este mundo. Miren, hermanos, todas estas personas que no creen en Jesús son así engañadas. Son así engañados. Creen que el dinero es todo. Y se olvidaron, no conocieron y no quieren conocer que la prosperidad íntegra solamente lo da Jesús. La prosperidad de espíritu, alma y cuerpo lo da Jesús. Pero ¿qué sucede? Todos los religiosos, hasta el ateo es religioso, consideran que el dinero es importante porque son engañados por el mismo engañador. Y ellos consideran que con el dinero se puede comprar todo. O pueden decir, todos tienen un precio. Solamente es señalar el monto. Y les dice, ¿cuánto tú vales? Y el otro responde, $1.000.000. El otro le dice, ¿cuánto tú vales? $100 millones. Y así van. Todos tienen un precio. Pero cuando van a un hijo, hija de Dios, y le dice, ¿cuánto tú vales? Y el hijo y la hija le dice, la sangre de Cristo. No hay valor, no hay un monto, no hay un número. Ese es el creyente que confía, que depende de Jesús. Pero mientras nosotros se cumpla lo que está escrito en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Miren, hermano. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y en muchas codicias locas y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte. Miren, hermano. Todas las personas que quieren enriquecerse, porque ellos están observando solamente al dinero, cayeron en las redes del engañador. Cayeron en las redes del engañador que dijeron que el dinero compra todo, que el dinero da seguridad. Cayeron, tratan de enriquecerse,
como sea. Por eso caen en tentación corruptos, ladrones, engañadores, estafadores. Y en lazo, ¿qué significa el lazo, hermano? Están amasados. El engañador les hizo caer en esa red. Ahora están amasados. En su mente y en su boca están diciendo, sin dinero nada puedo hacer. Con dinero todo puedo hacer. Miren, hermano, cayeron en el lazo, están enlazados. Y tienen apenas codicias. Oiga, ¿cuánto gana ese no creyente? $50,000. Muy bien. ¿Y le alcanza? No, todavía quiere más. ¿Cuánto quiere ganar? 100,000. Muy bien, auméntenle. Páguenle $100,000 al mes. Y ahora ya estás tranquilo. No, me falta. Codicia. Codicia. Empiezan a agarrar el dinero. Por eso, hermana, esas personas, los no creyentes, se meten en diferentes actividades que no son correctas, dañando a otras personas, engañando a sus semejantes, robándoles. Oiga, teniendo. Pero aquí, como dice la palabra del Señor, caen en muchas codicias locas y dañosas, es decir, dañinas. Su codicia no es buena, es loca para empezar y es dañina, es decir, con sangre, matan. La palabra del Señor nos ha enseñado, un rey teniendo todo, siendo rey, se fijó en un ser humano que solamente tenía una viña pequeña, pero él dijo, quiero la viña esa. La codicia loca y dañosa mataron a esa persona y lo tuvo, la viña, siendo rey. En este mundo, en este siglo XXI, teniendo todavía, quieren más, no se sacian, quieren seguir teniendo más, destruyen a su prójimo, destruyen a sus semejantes, quieren más. La codicia loca y dañina o dañosa. ¿Qué dice? A estas personas que están en esta situación, que anegan a los hombres, miren, que anegan, significan están metidos en perdición y muerte. Por eso, hermano, mucha gente dice, yo me voy a enriquecer, y aparece de la noche a la mañana y aparece rico. Y todavía hay otros que ya se pasaron y dicen, Dios me ha bendecido. No es así. La prosperidad que Jesús da es de forma íntegra, pura, porque Dios mismo bendice a esa persona. Mientras en esto lo que estamos leyendo de estas personas, ellos quieren enriquecerse,
ellos. Es por voluntad propia de esa persona, sea hombre o sea mujer, de voluntad propia que quieren enriquecerse. Por eso otros engañando manipulan a los inconstantes con dichos inventados, usando la palabra de Dios para obtener ganancias. Es decir, con engaños, mentiras, obtienen dinero, enseñando que el que cree será próspero. Miren, hermano. Dios Todopoderoso todo lo ve, todo lo escucha. Por eso el mensaje es para la persona de forma individual, para el creyente o la creyente. Tiene que entender eso, hermano. Tiene que entender que solamente Jesús nos bendice, Jesús nos hace prósperos de forma integral, espíritu, alma y cuerpo. El engañador agarra a todos esos creyentes religiosos, aquellos que no son creyentes religiosos, aquellos que son ateos y aquellos que quieren utilizar la palabra engañando a las personas. Por eso Jesús advirtió que el depender de dinero es idolatría, codicia, concupiscencia, religiosidad. Aleja a la persona del Dios Todopoderoso. El depender del dinero no permite estudiar la palabra de Dios, porque está cansado, porque es importante el negocio o el trabajo que va a ser el sábado o domingo. El depender del dinero se opone a lo que la persona tenga comunión con Jesús. El engañador le dice, no pierdas tu tiempo, porque es el día donde hay más venta. Y el engañador impulsa que la prioridad es el dinero. Miren, hermano. Entienda, Dios creó el oro y la plata. Y Dios lo bendice al creyente, al que depende de Jesús. A él le entrega el oro y la plata. Pero aquel que quiere enriquecerse, el que quiere enriquecerse, cae en tentación, en lazo y en muchas codicias locas y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte. Es decir, aquella persona que se enriquece por sí mismo está perdido y está muerto. Es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Por eso muchas veces la gente dice, el Señor me ha bendecido, gracias a Dios yo tengo 20 casas, 50 aviones. No es así, hermano. No es así. La bendición que Dios da al hijo, a la hija de Dios, es de forma íntegra. Es íntegra. Espíritu, alma y cuerpo. Es próspero en espíritu, es próspero su alma y es próspero su cuerpo. Pero el que se enriquece, se está enriqueciendo él mismo, pero no enriquece su espíritu, no enriquece su alma. Solamente enriquece su codicia, su concupiscencia. Es lo que enriquece. Ni su cuerpo enriquece, ni su cuerpo
lo enriquece. Solamente enriquece su codicia y su concupiscencia. Por eso Jesús nos enseñó en Santiago 4:7. Sé pues sujeto a Dios, es decir, sé dependiente de Dios, sé dependiente de Jesús. Resiste al diablo y huirá de ti. Séte dependiente de Jesús y resiste al diablo y huirá de ti. Es lo que te está diciendo. Resistir al diablo no es como dicen otros, hay que aguantarlo, no. Es luchar, pelear, romper toda tentación, todo engaño, toda mentira del diablo, porque el diablo es mentiroso. El resistir no significa aguantar, significa luchar contra Satanás y los demonios. Cuando el creyente cumple este mandamiento, es decir, depende de Jesús y rechaza cualquier obra o pensamiento diabólico, es libre, completamente libre. Miren, hermano, es libre, completamente libre de muchas cosas, pero yendo al contexto de lo que está escrito en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 9, o digo el verso 10, porque la codicia es raíz de todos los males, el cual teniendo muchos se salieron del camino de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De eso nos libra Jesús. De eso nos libra Jesús. Somos libres. No caemos en esto. Lo que dice en 1 Timoteo 6:10. El creyente, la creyente, el hijo, la hija de Dios es libre de esto. La codicia es raíz de todos los males, la cual teniendo muchos se salieron del camino de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el origen, la base maligna, donde la concupiscencia controla al ser humano. Más aún al no creyente, sea quien sea, se apartan de la fe, llevan castigo en esta tierra y pierden su salvación. Mira, hermano, de eso nos libra, de esta raíz que es la codicia. Traspasado de muchos dolores. ¿Qué significa, hermano? Codicia, ambición, avaricia, ciego, sordo, mudo, paralítico, religioso, idólatra, hechicero, supersticioso. De eso nos libra cuando somos dependientes de Jesús. Jesús nos libra de eso. Por eso, hermano, el creyente sabe perfectamente que Dios Todopoderoso le bendice. Y por añadidura le prospera íntegramente. Le prospera en conocer más a Dios, al Dios verdadero, que es el Padre que envió a Jesús, su Hijo, y que nos guía por su Espíritu. Dios Todopoderoso es 3 veces
santo. Amén. Por eso, hermano, usted que es creyente, sea varón, sea mujer, y él depende de Jesús, próspero, íntegro. Por eso, hermanos, dice, todo creyente es hijo de Dios. Alaba al Dios Todopoderoso. Se arrepiente. Pide ayuda al Padre en el nombre de Jesús para cumplir sus mandamientos. Estudiar su palabra y realizar sus actividades en esta tierra normalmente, priorizando alabar a Jesús, es decir, que cree en Jesús, que confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. El Hijo de Dios es bendecido y Dios Todopoderoso le da abrigo y sustento para él y su simiente por siempre. Es la prosperidad íntegra. Amén.